Buenas tardes. Este es un congreso de metafísica, ¿no? Con lo que creo que no me confundo si interpreto que quienes tengo de frente son metafísicos. Y les diré que pensar que estoy delante de 200 metafísicos me produce pavor. Pero, en fin, pavor en sentido positivo también, ¿eh? Tremens es fascinante, que se decía Rudolf Otto del Misterio. En este sentido, pavor por fascinante. Bueno, fuera de broma, como vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, saludo cordialmente a todos los presentes y les doy la bienvenida a nuestra universidad para participar en este 7º Congreso Mundial de Metafísica, organizado por el Instituto I de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Sidentes, la Fundación Fernando Rielo y la Cátedra Fernando Rielo de nuestra universidad que dirige el profesor Antonio Cavaco. Saludo a mis compañeros de mesa. En primer lugar, a don Jesús Fernández Hernández, director de la institución IDENTE y presidente del Congreso. Igualmente, a mi izquierda, al director del Congreso, don David, lo digo como viene aquí, Murray. Bromeábamos que podría decirlo con el gesto un poco más extraño, pero lo decimos así, David Murray. Agradezco especialmente la presencia de un plantel tan cualificado de profesores. La verdad es que el programa impresiona. Un plantel tan cualificado, digo, de profesores que van a participar con sus conferencias y comunicaciones, procedentes de prestigiosas universidades e instituciones académicas del mundo entero. Mi agradecimiento también en nombre de la universidad a todos los participantes, como decía antes, intrépidos para tratar estas cuestiones, venidos de los más variados rincones del mundo. Lógicamente, no me voy a ocupar, porque ni es mi competencia, ni tengo conocimiento de ello, para ello, de los contenidos de este congreso, del que en unos minutos, digamos, se nos expondrá su lógica interna. Un congreso que, tal como se ha anunciado, se centrará en el papel que tiene la metafísica en la fundamentación e integración de todas las ciencias aplicadas a la vida, sean físicas, biológicas o sociales, en la reflexión en torno a la medicina, al derecho, la economía, las artes, la convivencia y en la búsqueda, cuestión esta fundamental, entiendo, de un modelo interpretativo de la persona humana. Sin duda se trata de una visión dinámica, interdisciplinar y transversal de la metafísica, una ciencia tratada con frecuencia en clave estática. El Congreso, sin embargo, busca, como digo, esa transversalidad de la metafísica, y eso es garantía de seguir cumpliendo, la metafísica digo, su clara vocación de apuntar al sentido último de las cosas particulares y de la realidad en su conjunto. En esta Salamanca de tantos saberes, con 800 años de historia universitaria, la metafísica ha tenido una particular relevancia. Si no calculo mal, es a menos de 1 kilómetro donde Francisco Suárez, en los ultimísimos años del siglo XVI, escribió sus disputaciones metafísicas. Por eso, la Universidad Pontificia de Salamanca se siente muy honrada con la presencia de todos ustedes y muy comprometida con este congreso, que sin duda va a ofrecer contenidos y perspectivas imprescindibles no solo para los ámbitos académicos, sino me atrevería a decir
contenidos y perspectivas imprescindibles, necesarias, incluso urgentes para la sociedad en cuanto tal, que tiene que liberarse, permítanme que lo diga de forma tan sencilla, de tantos tópicos, simplezas y prejuicios para de verdad poder ser libre y verdaderamente humana. A quienes han venido de fuera les deseo una feliz estancia en Salamanca y en particular en nuestra universidad, que como podrán comprobar tiene una sede fantástica desde el punto de vista artístico y patrimonial. Y para todos en general auguro el mayor aprovechamiento en este congreso. Muchas gracias y ahora le doy la palabra al presidente del Congreso Mundial de Metafísica, don Jesús Fernández Hernández. Buenas tardes a todos. Agradezco las palabras del vicerrector de la Universidad Pontificia, don Jacinto Núñez, amigo nuestro, no de ahora, ya de un cierto tiempo, y con el cual hemos tenido un diálogo profundo de la realidad del pensamiento actual, hacia dónde se dirige. Hoy, como presidente del Congreso, doy la bienvenida a todos los presentes que han venido de países diferentes, no están todos todavía aquí, pero se lo agradezco profundamente, ¿no? Y además en esta hermosísima y bella ciudad, como ha dicho el vicerrector, Salamanca, que tiene una gran tradición en la historia, incluso dentro de la Iglesia, fue un gran faro, un momento de luz a nivel internacional. Ahora que se habla de los derechos, de aquí surge el derecho internacional, el derecho de gentes, y es la cabeza. Hoy guarda silencio, pero yo pienso que la Pontificia de Salamanca, no solamente en nombre de la Iglesia Católica, en nombre del pensamiento y de la humanización del pensamiento, creo que tiene mucho que decir. Muchas gracias por ofrecernos este hermoso lugar y también este lugar donde podemos proyectar este pensamiento, nada menos que la metafísica. Hace poco hablaba con el prefecto de la Congregación de Obispos, el cardenal Ouellet, y decía él que incluso la Iglesia Católica apenas tocaba este tema de la metafísica. O sea, como si no creyera del todo. Hace poco hemos hablado con un catedrático de psiquiatría de una universidad de Nueva York, y él decía, la psiquiatría sin la metafísica es algo artesano, porque no se toca el espíritu. Nos movemos a nivel del cuerpo, del soma y de la psicología, pero el espíritu apenas se toca, y esto es una realidad en el ser humano. No porque lo dijera San Pablo, que hablaba ya de cuerpo, alma y espíritu, sino porque también, como dice Fernando Rielo, somos un espíritu psicosomatizado, una auténtica realidad. Sirva este mensaje como una sencilla declaración de intenciones. En mi modesta opinión, podremos apreciar la importancia de la metafísica en la actualidad si la ponemos en contraste con la multitud de corrientes englobada en el llamado, entre comillas, mundo posmoderno, revestido de una fácil sofística caracterizada por la promesa de felicidad desde aquello que limita al ser humano y en ningún caso desde aquello que lo define. Esta supuesta felicidad
queda reducida al placer del cuerpo con una ideología hedonista cuyo discurso es pensar sin moldes ni criterios. El cuerpo se convierte así en instrumento de libertad y fuente de placer. Esto lleva al consumismo compulsivo de productos, ídolos, modas, redes sociales. El cuerpo, no la inteligencia, sirve para lograr las metas: pluralismo, diversidad, satisfacción inmediata. Todo lo que define al ser humano es cuestionado. Solamente no se cuestiona la contingencia, el descentramiento, la irracionalidad, el nihilismo, el relativismo, el individualismo, el escepticismo, la inmanencia, la ruptura, la negación de la trascendencia. Podemos denominar a esta tendencia, entre comillas, pseudometafísica o antimetafísica del no ser, incurriendo en aquello que niega la imposición, el totalitarismo, el fundamentalismo, pues la posmodernidad adquiere su fundamento voluntarista en este sinsentido del no ser. La metafísica hay que tenerla en cuenta o para afirmarla o para negarla. Kant aseveraba que la metafísica era, entre comillas, una necesidad inevitable, y Schopenhauer llegó a sentenciar que el ser humano es un animal metafísico. La metafísica, por tanto, estará siempre de actualidad. Se ha hablado mucho del rechazo de la metafísica o incluso de la muerte de la metafísica. A mi modo de ver, hay un cansancio en estas afirmaciones negativas que afectan a los estudios humanísticos, incluso la propia teología con sus prejuicios o percepción de una inutilidad de la metafísica. Es prácticamente ajena a la misma. Pero creo que no es este el problema. Habría que pensar más bien que la metafísica nunca ha tenido buena salud. Se trataría entonces de hacer un buen diagnóstico en lugar de rechazarla como enfermo incurable. Es cierto que su mal ha contagiado la historia, ha contagiado la religión, ha contagiado la propia ciencia, ha contagiado la política, ha contagiado las mentalidades y culturas. Estos congresos mundiales de metafísica intentan, desde el diálogo, la transparencia, la apertura, la convivencia, el espíritu de familia, ser un exponente lo más veraz posible de la búsqueda de una visión coherente, creíble, abierta, incluyente, dialogante acerca de la realidad, sin reduccionismo y exclusiones. No desde una visión de un ser en cuanto ser, abstracto, en el que proyectamos conceptos como verdad, bien, belleza, o de un infinito o absoluto sin rostro, como hace años en algún país de América se decía jueces sin rostro. No desde un no ser en cuanto no ser, donde cabe todo y todo vale. No desde una forma de pensar que reduce lo real a lo contingente, a la sinrazón o al sinsentido. No desde lo que podamos hacer con la realidad en función de una libertad a la deriva,
en definitiva, irracional, anárquica, inhumana, no desde una aparente aperturidad a un horizonte sin horizonte, donde el espíritu queda oprimido por una agorafobia o apeirofobia, encadenados al vértigo de un vacío sin fin, no desde la reducción a multiplicidad de significaciones o representaciones o sujetos que significan o representan, privilegiando la forma sobre el contenido, no desde un presentismo que minimiza la importancia del pasado y del futuro, no desde el cansancio del vivir, de la saturación de la información, del pensamiento inestable, no desde la fobia a pensar en profundidad por miedo al fundamento y a la trascendencia, no desde la superficialidad, la evasión y el consumismo, intentando huir sin éxito del fracaso, de la soledad y de la intolerancia al sufrimiento. Al desencanto del ser le sigue el desencanto del no ser. Al desencanto de lo grande, el desencanto de lo pequeño. A la creencia de una ética universal, la incredulidad y desencanto de los nuevos modelos. Por ejemplo, ética provisional, ética de mínimos, de consenso, de situación. La metafísica del no ser lleva al hombre a actuar sin un porqué, porque el único sentido es la pérdida del sentido. Se ha dado así vital importancia a las preferencias, a los gustos, a las apetencias, como reguladores del pensar y del actuar. Parece que el ser humano, cuando se queda en su yo es yo, cuando se bloquea en su mismidad, cuando consiente en sus tendencias banales, narcisista y nihilista, cuando se deja llevar de lo inmediato y sobre todo cuando hace filosofía de ello, pierde su capacidad de amar. De este modo, el amor se ha convertido en palabra desgastada, insípida, expuesta al ridículo, no sirve a la ciencia, parece que tampoco sirve a la economía y parece que mucho menos al pensamiento, a la política. Sin embargo, es la única tabla de salvación frente a la deriva de un ser humano que sin apertura al absoluto ha perdido el rumbo, sumiéndose en la pobreza, en la injusticia, en la violencia. En el amor se esconden todas las virtudes y valores, la riqueza, el patrimonio espiritual perenne de un ser humano, que es imagen de un Dios que es amor, no lenguaje, en expresión de Fernando Rielo. De esta forma, en el amor viene codificado la verdad, el bien, la belleza, la creencia, la justicia, la perfectibilidad, la humildad, la misericordia, el perdón. Si hay alguna definición que conviene al hombre, es la del amor, pues este es potenciador, liberador, realizador de la persona. El amor forma la libertad. Ya todo el mundo sabemos esa frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Quítale el amor a la persona y la has arrojado a la instintivación,
a la sensorialización, a la estimulación, a la emoción y con ellas a los juegos de la memoria, de la imaginación, de la razón, del deseo, del lenguaje. La persona se ha hecho por esta causa impersonal, individualista, cerrada a su trascendencia y a la trascendencia del otro, en el que puede contemplar genéticamente el absoluto amante de carne y hueso en expresión unamuniana. Se dice que el niño es, entre comillas, un descubridor, un conquistador que sale del vientre de su madre a explorarlo todo, ansiosa y emocionadamente, vive en un constante asombro, en un estupor. Si no se desvía por una mala educación, el asombro resulta ser un trampolín de extraordinaria importancia que le hace madurar en su vida. Este asombro le induce a una sana alegría por la búsqueda, por el hallazgo de los más altos valores, cuya cima es la generosidad. Lo desconocido produce asombro, pero no miedo. Cuando aparece el miedo, el ser humano se enclaustra, se mete en los pliegues del alma, tiende a la fuga angustiosa, y el sentimiento de inferioridad y la baja estima le dejan aprisionado en las redes de una egotización que lleva consigo el desequilibrio emocional. Se pasa del asombro a la inseguridad a causa de una educación equivocada en el seno de numerosas familias carentes de amor y cargadas de actitudes violentas que conducen al bloqueo de la emotividad y a la manifestación de los diversos complejos y mecanismos psicológicos de defensa. No se trata que sean ellos responsables. Solo la educación en el amor ordena progresivamente el caótico mundo emocional, la sana de sus heridas y lo lleva a una madurez con unidad, dirección y sentido. El amor, enseña Rielo, es el motor de la historia, es el motor de la ciencia, es el motor de la sociedad, del arte, de la vida. En ningún caso puede serlo la lucha de clases o la economía o la cultura. Por último, deseo que este 7º Congreso de Metafísica se caracterice una vez más por el arte de la amistad, tantas veces perdido, de la donación, donde nuestra comunicación se realice en el diálogo, un diálogo de paz, de escucha, que no solamente sabe escuchar, sino que también se siente escuchada. Muchas gracias a todos y les deseo un feliz éxito en esta conferencia y en esta hermosa ciudad. Muchas gracias a la Universidad Pontificia. Muchas gracias, don Jesús. Tiene ahora la palabra el director del Congreso, don David Murray. Muy buenas a todos y muchas gracias por el interés por este Congreso. Tengo que agradecer de nuevo al vicerrector de la Universidad de Salamanca, que nos ha ofrecido un lugar simbólico, significativo y bello por la segunda vez ya, para continuar en la 7ª ocasión esta serie de cada 3 años, 5 veces en Roma y ahora 2 veces en Salamanca.
simplemente el signo de encontrarnos en Salamanca merecería un discurso. El significado de un congreso de metafísica que se inspira no solamente en las ideas, en la doctrina, sino en el ejemplo de un fundador y pensador contemporáneo español, Fernando Rielo, que incorpora en su historia personal tantos elementos que son esenciales para la historia de Salamanca, sobre todo en lo que tiene que ver con las grandes figuras que no solamente en la vida espiritual, sino en la unión entre espiritualidad y pensamiento han marcado pautas muy elevadas por siglos. No puede ser una casualidad que nos encontremos aquí, además en una universidad pontificia, ya que sin dirigirse exclusivamente al ámbito católico, esta serie de congresos ciertamente aspiraba desde el principio a poseer el signo de la universalidad, que es el signo auténtico de la catolicidad. Entonces es justo que nos encontremos en Salamanca, que también ha aspirado siempre a una universalidad bajo el signo católico, de la fe católica, y que ha sido una pieza clave en la orientación moral, intelectual y humana de miles y miles de personas que de hecho han logrado transmitir esa visión auténtica del destino humano en todas partes del mundo, con la expansión humana e intelectual, geográfica de la presencia española concretamente. La primera gran expansión junto con Portugal que inicia la globalización. La Iglesia Católica es el signo de la globalización de un mensaje universal que se va extendiendo. Y España, en cierto sentido, es el símbolo de la realización material de una primera globalización, que portaba también el signo de una fe. Fernando Rielo, en la figura que realmente nos ha inspirado a una apertura a los demás en este campo, veía la presencia divina no solamente en cada persona como destinatario de una atención divina en función de su propia fe, sino también veía en cada actuación humana auténtica, es decir, que tuviera un contenido, una finalidad legítima, deseable, en el campo que fuera, observaba en este impulso universal de los seres humanos a crear, a repensar la realidad, a generar obras de arte, él percibía la inspiración divina en este impulso de la positividad humana en todos los campos, sin excepción, y en todas las expresiones superiores de los valores humanos, notablemente en las religiones, y dentro de las religiones, en los aspectos más esenciales de las religiones. Veía la actuación más clara de la vida divina en el ser humano, el reflejo más claro, la imagen y semejanza, no solo en el cristianismo, sino en toda manifestación creativa del ser humano. Entonces, es lógico que con el jubileo del 2000, cuando empezamos a considerar, teniendo la posibilidad en Roma de convocar un Congreso Universal, es lógico
ya en vida todavía de Fernando Rielo, que murió en el 2004, que algunos que conocíamos su aportación pensáramos en un congreso de metafísica, que siempre ha sido una labor de equipo entre varios países, hombres y mujeres, personas más allegadas a Fernando Rielo y personas que no lo conocían tanto, pero compartían el impulso de renovar el pensamiento humano. Entonces era lógico plantear un congreso abierto a todas las disciplinas, porque Fernando Rielo, cuando consideraba la metafísica, huía de la abstracción. Hizo una crítica profunda del problema de la identidad como abstracción de los conceptos en sí mismos, de la postulación de un absoluto en sí mismo, que esto no podía llegar a ningún progreso intelectual y ningún futuro, ni para la metafísica, ni para un pensamiento serio en orden al destino humano, bajo ningún concepto. Entonces, determinaba que había que renovar la concepción del absoluto, la relacionalidad dentro del absoluto, la comunicabilidad dentro del absoluto necesitaba una nueva definición. Y trabajaba atentamente por años en esto, en conjunción también con estudios sobre la vida mística y su aplicación al arte, a la pedagogía, educación en el éxtasis, en la pedagogía como un concepto central que existía ya en el ambiente pedagógico por décadas en el campo internacional, pero necesita un fundamento, una visión del ser humano que pueda explicar profundamente la tendencia extática, en qué se basa y por qué es tan importante para la formación de la infancia, de la adolescencia y la juventud, en el éxtasis. Las relaciones con las religiones. Una metafísica que explica la relacionalidad del absoluto como postulado, premisa y origen, puede arrojar luz sobre los contenidos religiosos de las distintas comunidades de fe. El concepto, esto sería más bien para el futuro. Al presentar el Congreso estoy hablando solamente no del pasado, sino del futuro. Algunos problemas que, por ejemplo, comunicándonos con la Escuela de Estudios Orientales en Inglaterra, que algunos consideran la mejor del mundo de especialización de religión comparada. Uno de los profesores decía, bueno, quizás deberíamos ir a este congreso, pero el departamento no dio el paso. Me respondió, quizás deberíamos ir, porque les había invitado expresamente a este congreso, para tratar cómo la metafísica arroja luz sobre el estudio comparado de las religiones. El Islam, budismo y todas las religiones necesitan de la metafísica que no es confesional, sino que analiza los supuestos del absoluto que traten en sus teologías. Y los estudios, claro, no han asumido todavía esta dimensión, que es profunda. Creo personalmente, lanzo la idea aquí en una universidad pontificia, que puede ser el futuro de los estudios profundos sobre la mística comparada, incluso con una base científica. El enlace entre concepción metafísica del absoluto y los contenidos que aparecen perceptibles en los místicos y en los fieles de las distintas religiones. ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su génesis? Y en ciertos casos, si se dan incoherencias o ciertas contradicciones que las mismas religiones en el tiempo tendrán que afrontar. A su medida, pero tendrán que afrontar.
si quieren ser coherentes con su propia propuesta de creencia trascendental. Si el absoluto que tú propones es viable o no. No desde el punto de vista de rivalidad entre religiones, sino desde el punto de vista de su contenido íntimo. Fernando Rielo, sin perjudicar ninguna religión, era muy consciente de esta necesidad de someter a análisis y juicio crítico, también para nosotros cristianos, lo que estamos afirmando del absoluto, para que sea realmente coherente. Entonces, el Congreso de Metafísica nace de un vacío y el sentimiento, un vacío de que muchos temas, no es que el vacío haya producido el Congreso, pero nace de la percepción de un vacío en la cultura que había que llenar con la colaboración de muchas personas que no eran de nuestro ambiente y quizás ni de nuestra religión, ni de nuestras preparaciones personales, sino que en todo caso reconociesen que hay que renovar el pensamiento profundo de las disciplinas humanas y después las demás. Este Congreso, como otras, va enfatizando algunos temas cada vez, esta vez un poco, a veces expandiendo explícitamente los contenidos, a veces limitando para focalizarnos un poco más de año a año. Esta vez hemos puesto persona, teología y religión, que a veces aparecen juntas, ciencia en un sentido muy amplio, educación, terapia, que abarca todo el campo de la salud, y cultura, que abarca particularmente la cosmovisión común, cómo influye en la sociedad, y el aspecto artístico, creativo, con los valores que transmite ampliamente y difusamente en la sociedad. En todo caso, buscando, animando a los que vengan al Congreso a buscar los elementos esenciales en las disciplinas que ellos traten. Por ejemplo, la persona. La definición de la persona es una cuestión que hemos tratado por muchos años y que en todo el ámbito de la Iglesia, en ámbitos filosóficos, jurídicos, muchos aprecian como un tema que se impone. Bien, nosotros tenemos en el campo nuestro una concepción de antropología mística que es muy amplia y que otras personas pueden compartir, que trata metódicamente tres campos grandes: un campo trascendental del ser humano, de espíritu, un campo psicológico y social que es anímico, y un campo físico, ambiental, operativo. Estos tres campos forman parte de la experiencia del hombre. Si no logramos explicar adecuadamente cómo se enlazan, tendremos la imagen de la India, de los ciegos que están tocando distintos sectores de un elefante, del cuerpo de un elefante, y cada uno dice una teoría distinta sobre la realidad, porque uno ha tocado las narices y otro ha tocado el pie o la piel. Entonces, estamos a estos niveles de dispersión intelectual si no tenemos una visión coherente de las tres dimensiones del ser humano, y evidentemente si hay una dimensión no material, no subjetivista tampoco,
al ser humano. Tiene que explicarse, únicamente puede explicarse con una fundamentación en algo que no es humano y que exige una formulación. Hay una exigencia genética, decía Fernando Rielo, de un modelo metafísico. No es una demostración empírica, no es una lógica, no es conclusión de un discurso racional, sino es una exigencia de una visión que nos permita unir los distintos aspectos de la realidad. La llamaba exigencia, o eso o la confusión. O pones orden o te quedas en la dispersión mental sin ninguna esperanza de hacer un progreso. Estoy terminando esta breve introducción al ideario que está detrás de los congresos. Es muy rico la experiencia de los que han venido, de los centenares de profesores, doctorandos, algunos catedráticos que han venido desde 2000 hasta hoy, 2018. Es realmente emocionante. Han venido de muchos países, a veces sin saber exactamente por qué, como un joven aquí que viene de Barcelona hoy, que antes le pregunté qué le motivaba venir aquí, y dijo, si he entendido bien, me quería decir, bueno, una especie de reto de buscar algo distinto, de completar su propia formación, buscando algo más. Y efectivamente, la necesidad de la metafísica es porque queremos buscar algo más, que no estamos satisfechos de las formalizaciones que hemos conocido en nuestros estudios y necesitamos formular algo más y algo distinto que complete nuestra visión. Hay una dinámica en la historia, en la sociedad, que se ve en todos los campos hacia el progreso. El progreso está inscrito en Occidente, ahora en Oriente, en todos los campos. No debemos tener un progreso en la metafísica, no debemos tener un progreso en la concepción profunda del ser humano, que abarque también su espíritu y la capacidad de hablar de espíritu en términos no repetitivos del pasado, sino creativos hacia el futuro, para dar pasos realmente coherentes. El progreso es un elemento para los cristianos que punta hacia el fin de los tiempos, hacia la parusía. Para un cristiano serio, hablando solamente ahora de la fe católica, es impensable la presencia en la cultura nuestra sin tener que hacer progresar el pensamiento y sus consecuencias para la humanidad, que sean positivas, no negativas, que no nos estemos encerrados en callejones sin salida, desde un punto de vista de la exposición de una doctrina, desde el punto de vista de las concepciones que arrojemos a la juventud, a los adolescentes, desde el punto de vista de las explicaciones que demos a las cosas. Y si no sabemos explicar de una forma adecuada ciertos elementos de nuestra visión de la realidad, estamos obligados a ir a buscar los fundamentos que nos permitan explicar más claramente a los demás el contenido. Como dice la Escritura, tenéis que dar razón de vuestra esperanza. Y la razón de la esperanza incluye la capacidad de explicar por qué vivo de una cierta manera y no de otra manera, y su relevancia para otros campos de la vida y otros pueblos,
El Congreso de Metafísica nace de esta necesidad. Sin poder resolver todas estas cuestiones de golpe, nace de esta aspiración. Y nuestra experiencia finalmente de un Congreso de Metafísica abierta a todas las disciplinas, en principio, desde el comienzo, es de un encuentro que pueda redescubrir la unidad de los conocimientos, la unidad de las ciencias y de las actividades humanas, precisamente porque si nos intercambiamos en función de lo que define las ciencias, cada ciencia, de lo que define la esencia de cada esencia, de cada ciencia y actividad humana, encontraremos en ese esfuerzo intelectual por captar, encontraremos el punto de encuentro con las demás ciencias y actividades humanas, lo que tienen en común. Solo a nivel de esa esencia pasaremos más allá de la dispersión, las diferencias, las divergencias. Unas palabras finales sobre la organización práctica del Congreso de Metafísica. Como habéis visto en el programa, hemos tenido previstas unas 20 ponencias con personas muy expertas. Algunos han intervenido en el pasado con moderadores que tienen una experiencia muy amplia en tratar una gama de temas en este campo. Y esto forma un poco el aspecto común para los congresistas. Después, este año hemos tenido una enorme riqueza de comunicaciones. Las comunicaciones no tienen menos importancia que las ponencias en este congreso. Es simplemente por cuestiones prácticas no podemos tener ni todos ponentes ni todos comunicantes, pero no tiene un significado de importancia para nosotros. Y tengo que hablar humanamente de una cosa para mí enormemente edificante, que es que en este congreso tenemos personas de varios continentes que de buena gana se sientan con otras personas más jóvenes en ciertos casos, con menos experiencia, para exponer juntos, como ha sido desde el principio en nuestros actos. Y lo aceptan con gran donaire, con gran estilo, y es así como se comparte la vida y la cultura, con ese tipo de comunicación mutua, por encima de otras consideraciones. Y realmente tengo que felicitar a los congresistas que hemos tenido ahora y en el pasado por el espíritu que han tenido de adaptación y de colaboración. Es realmente admirable. Va mucho más allá de toda rivalidad o pretensión en el campo académico, que son vicios que pueden desviar la labor humana de la universidad y de los estudios. Bueno, tenemos este año prácticamente 120 comunicaciones. Creo que las actas van a ser más amplias que la última vez y muy ricas de variedad, como siempre. Observo que muchos jóvenes quieren presentar
les damos facilidades. A lo largo de estos 4 días encontraremos muchas personas que están en la primera fase de su vida académica o de investigación y han querido venir aquí. Veamos el signo del futuro en esto, en esta atracción espontánea, el deseo. Bien, para terminar, también señalar que tenemos casi 200 personas que oficialmente están participando en el Congreso en distintos niveles de participación. No todos presentan trabajos, pero han querido estar aquí. Unos 30 países, como suele ser más o menos el promedio de nuestros congresos de este tipo. Y un público que nos está siguiendo fuera de Salamanca, de las aulas preciosas de esta universidad, nos están siguiendo en otros países porque en los medios sociales de Facebook y Twitter se van a transmitir las sesiones plenarias todas. Hay muchas personas que siguen estos hechos culturales y tienen interés en distintas partes del mundo y no podemos transmitir todas, pero vamos a poner una serie de sesiones de las comunicaciones también. Y si quieren avisar a sus amigos y colegas, sería un bien compartir un poco más lo que estamos haciendo aquí con el resto de la comunidad académica, cultural. No tenemos tiempo para citar todas las personas que han venido. Tenemos figuras de lejos como la doctora Elena Lugo, experta de bioética que viene de Argentina, que se presentó. Estamos muy agradecidos que las personas que tienen su historia, su trayectoria, se presentan espontáneamente a estos congresos cada vez. Y ella es entre muchas personas aquí que tiene un gran bagaje humano y profesional, se presentó y estará entre los ponentes este año. Hablando de transhumanismo, hay un profesor de Canadá, Paul Vimenitz, no sé si está aquí en la sala. Paul Vimenitz quizás no ha llegado. Ah, sí. Que empezó un discurso en el 2000 en Roma sobre Dios, es de religión judía, ¿no? Y se emocionó, el público le escuchó, el presidente del Congreso ha hablado de la escucha, en el jubileo del 2000 en Roma, el público se paró la sesión, se dedicó la atención, porque estaba tratando una cuestión existencial de los judíos, y ahora, después de 18 años, ha vuelto al Congreso y vas a estar en grupo pequeño esta vez para que se pueda comentar más a fondo los motivos que te suscitaron una perplejidad en orden a la fe, la providencia y la concepción del absoluto que tenemos que abarcar y que puedes explicar con los demás. Estoy seguro de que habiendo hecho este esfuerzo de no dejar el tema por 18 años, que sigue meditando lo que le sucedió en Roma, en el primer congreso, y la acogida del público que realmente se interesó por él, espontáneamente, y tiene que darse un paso más, porque estos son problemas existenciales, y hay otros profesores que vuelven esta vez, amigos muy queridos de todos nosotros que han querido participar lealmente por años, haciendo
incluso sacrificios para venir a estos congresos en medio de otras obligaciones de todo tipo. Y estamos muy agradecidos porque nadie puede pedir ese tipo de adhesión para un acto cultural, pero es eso y lo que implica detrás que da sentido a nuestra labor. Sin ese más, sin ese afán de abrir campos y esforzarnos más de lo común, no tendría sentido hablar de metafísica, de lo que trasciende la actividad finalizada solamente a unas metas muy limitadas, muy controlables, incluso muy cómodas y banales. Y los problemas que el presidente del Congreso ha señalado en su introducción, en su discurso introductivo, de la humanidad actual, de nuestra humanidad común, se deben en gran parte a no buscar ese más, a no buscar la renovación radical en el buen sentido, ir a la raíz de nuestro ser y pensar, y reevaluar nuestras premisas, someter a examen crítico nuestras premisas y nuestra forma de enfocar la vida. Eso es lo que produce progreso en el pensamiento. Muy bien, pues me quedaba decir una cosa. Queda inaugurado el 7º Congreso Mundial de Metafísica. Buen trabajo. All the light